Muy buenas tardes, acá son las 5 de la tarde con 35 minutos, son 2 horas más allá en Argentina. Ya estamos con nuestro siguiente invitado, el doctor Pablo Kaplan. Tenemos un tema muy importante que es el tema de la eutanasia. Recordar también pues que este congreso multidisciplinario es el congreso número 14, 14º, congreso con temas como ciberseguridad, derecho penal, derecho laboral, derecho constitucional, criminalística, psicopatología, criminología, victimología, violencia intrafamiliar, tanatología forense, violencia contra la mujer, formador de formadores, capacitación universitaria docente, gerencia social enfocada a políticas públicas de inclusión a personas con discapacidad, psicología forense, diversidad cultural y otros temas muy importantes, mencionando que son más de 60 expositores, conferencistas de algunos países invitados. Tenemos a países como Egipto, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, España, El Salvador, Paraguay, Panamá, Italia, Venezuela, Corea, entre otros países, y también tenemos más de 30 avales académicos e institucionales. También recordando que estos eventos son totalmente gratuitos con certificado gratuito. Algunos de nuestros avales son la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay, la Fundación Universitaria San Mateo de Colombia, la Fundación Universitaria San Martín de Colombia, la Universidad Uniciencia de Colombia, la Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, la Asociación Brasileña de Abogados Criminalistas, el Colegio de Doctores en Derecho, el Instituto Superior en Derecho Penal, la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, la Asociación de Abogados Penalistas de Paraguay, el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores de Nicaragua, la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, el Colegio de Defensores Públicos Federales de Tijuana, México, la Academia Jurídica de Baja California, México, la Organización Mundial de Abogados, el Observatorio Iberoamericano de Discapacidades, la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, el Observatorio Ciudadano de la Aplicación, Implementación y Cumplimiento Efectivo de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Fundación Cabildo Abierto de Izcapchaco de Argentina, la Fundación Árbol Fuente de Vida ONG de Colombia, la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, Derechos Humanos, Mediación y Criminología en Iberoamérica, Colegiatura Orden de la Abogacía Colombiana, el Colectivo de Abogados de Colombia, también el Colegio de Abogados de Morón de Argentina, el Consejo de Centros Carcelarios de México, el Frente Nacional de Mujeres con Deficiencia de Brasil, la Comisión Internacional de la Protección y Ejecución de los Derechos Humanos. Hoy tengo el gusto de poder saludar al doctor Pablo Kaplan desde Argentina. Doctor, ¿cómo está? Cuénteme, por favor, acerca de su formación académica y su experiencia profesional. Cuénteme, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimada. Gracias por la invitación. Soy abogado con casi 30 años de ejercicio profesional, con algunas especialidades. He realizado un posgrado en materia tributaria y también cursos de especialización en materia privada, en derecho privado, en derecho para la tercera edad. Soy docente, derecho de la discapacidad, he actuado en situaciones de política de género y demás. Por el escaso tiempo que tenemos, me abocaría al tema sí, que nos convoca. Usted me solicitó que habláramos del tema de la eutanasia. Es un tema que también entre mis actividades académicas he realizado algunas ponencias en distintos países de Latinoamérica, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y otros. Y bueno, como en alguna oportunidad me interpelaba, y no es ajeno a hacerlo en este caso, eh, parto de una dicotomía en donde pensar si ayudar a morir es o no un acto de amor, ¿no? Si elegir el momento en que morir y las circunstancias de la muerte son propias y íncitas a mi persona, a la persona que está atravesando una situación de padecimiento y de sufrimiento extremo. ¿Qué es acaso más cristiano? Nos preguntamos muchas veces si respetar la voluntad de un enfermo terminal o obligarlo a alargar su vida artificialmente, asimilando sus días a una especie de tortura. Y si alguien, por ejemplo, tiene más derechos sobre mi cuerpo que yo mismo. Creo que las preguntas pueden ser multiplicarse por decenas y por cientos, ¿no? Sabemos que es un tema que atraviesa un montón justamente es un congreso multidisciplinario y un montón de otras disciplinas como la bioética, la medicina, la filosofía, la religión, la teología, el derecho.
la sociología, y en esto va un poco el marco teórico que creo que no es ajeno e interesante de plantear, porque si bien es un asunto que permanentemente nos conmueve y que pareciera que fuera nuevo y que da lugares a debates muy interesantes, la cuestión es que nos viene interpelando hace miles de años, ¿no? Desde la Grecia clásica, por ejemplo, en la que el mismo Platón había escrito en la República que la polis dejará morir a aquellos ciudadanos que no sean sanos corporalmente. En contra, digamos, contradicción o contraposición a esto, el mismo Hipócrates de Cos, todos los médicos eh, creo juran, por lo menos aquí en Argentina, sí, el juramento, el tan conocido juramento hipocrático, y que él como médico sabía que un médico se cura para formar y para curar y para dar vida. eh, y que, digamos, en su formación también estaba la de provocar la muerte si lo deseara. Por eso el juramento hipocrático, que es no daré ninguna droga letal, aunque me lo pidan, etcétera, etcétera, tendiente a, digamos, a fomentar y a poder, de algún modo, en ese arte de curar, extender la vida lo máximo posible. Y lo veía con muy malos ojos cualquier otra cosa que estuviera, que vulnerara eso, que conculcara eso. Pero en las religiones más conocidas, o por lo menos en las más tradicionales, las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo, y la religión musulmana, también pasó la eutanasia por distintos momentos y distintas etapas. No es que siempre se juzgara y se sojuzgara bajo un tamiz de crítica o digamos, de censura y de cuestionamiento, porque en la misma religión cristiana estaba permitido el suicidio con la llegada del cristianismo. Fue aceptado durante los primeros siglos y era admisible en determinadas circunstancias, ¿no? Sobre todo digamos, el homicidio por piedad, cuando en el campo de batalla alguien quedaba muy, muy mal herido. Y recién hacia el año 350 y tantos, después de Cristo, naturalmente, fue San Agustín quien empezó a instar y a considerarlo que esto era prohibido y que debía ser condenado. Y a través del Concilio de Orleans y el de Orleans se empezó a ver la eutanasia, el homicidio, la muerte por piedad como sacrílegas y cuestionables, ¿sí? Y en la religión judía otro tanto pasaba, y muchos ejemplos tengo para poner y muy interesantes, pero tengo miedo de extenderme mucho con eso, en donde hay desde la Biblia, en el Talmud, en distintas situaciones, casos. Recuerdo, por ejemplo, uno en donde de algún modo estaban velando, había un rabino, un maestro que sufría hace rato, y bueno, lo estaban como velando en vida sus acompañantes, sus siervos de entonces, y una de sus asistentes que no podía verlo sufrir, porque mediante el rezo se estiraba y se estiraba y se estiraba, tira un jarrón al piso, interrumpiendo ese rezo, con lo que todos paran y esta persona muere supuestamente en paz. O sea que de algún modo también estaba contemplada esta cuestión. En aquel momento el rezo era lo que puede ser hoy una medicación, ¿no? Sabemos que la muerte hoy, por ejemplo, es una muerte intervenida que pasa generalmente lejos del domicilio, lejos de la morada de las personas, en la persona conectada con aparatología, etcétera, y en donde no decide el momento de su muerte, ni está, como dije, cerca de sus seres queridos. Por lo tanto, lo que era entonces el rezo o determinadas oraciones o cánticos es el equivalente a lo que hoy es esta aparatología, estos sueros, este oxígeno, esta medicación. Con la modernidad se desgaja el pensamiento medieval y la perspectiva cristiana deja de ser la única, y se conocen y discuten las ideas de la antigüedad clásica, ¿no? Francis Bacon en 1600 y tantos ya empieza a defender el concepto de la muerte de un enfermo que es ayudado por un médico, y entiende que eso no constituye un problema religioso.
ya que es el científico a quien le corresponde determinar cuando un hombre enfermo debe morir o no, y no a la religión. Pero rápidamente, si nos venimos aquí, o mucho más próximos al siglo XIX, en América del Sur, existía la persona del despenador o despenadora. ¿Qué era esta persona? En el virreinato del Río de la Plata. Era el encargado de hacer morir a los enfermos, desahuciados o a petición de los parientes. En el siglo XIX, despenar significaba matar, acabar con la vida de una persona o animal que estaba sufriendo. Para entender un poco más el concepto de la eutanasia, que en griego significa buena muerte, no thanatos es muerte, eu es buena, tendríamos que hablar del concepto de distanasia, que lleva implícito un componente de ensañamiento o crueldad cuando el avance científico y tecnológico supera su regulación legal y ética, ¿no? Y entran o pretende estar y conculcar principios básicos de la bioética hoy, que es esa ciencia de la vida que vino a decirnos que no todo es posible, aunque pueda ser probable. Ejercer el derecho de morir en la eutanasia dignamente es la posibilidad de acceder a una ayuda en el marco del sistema de salud para que un profesional de la medicina cause la muerte de una persona que así lo desea. Porque muchas veces uno escucha, bueno, pero si se quiere morir, ¿y por qué no lo hace? Y ya. Eh, en primer lugar, porque en muchas situaciones y en muchas patologías la persona no es capaz de hacerlo, como en una, por ejemplo, en el ELA, ¿no? O como en un síndrome de enclaustramiento, en donde la persona escucha, siente, oye, pero no puede mover ni siquiera un dedo, solamente puede parpadear, o cuando la persona no es bioéticamente competente, y así en una cantidad de otros ejemplos que podríamos dar con patologías graves, agudas, que impiden a esta persona ejercer el derecho libre a poder decir, bueno, tomo esto o aquello con tal o cual herramienta, paso a mejor vida si existiera. La eutanasia, tanto como el suicidio asistido, lo que importan son la posibilidad justamente de que esa persona no cometa ningún acto de ilegalidad, ni, si bien ya estará muerto y el suicidio podrá ser, digamos, lo que es condenable es la instigación al suicidio, porque el suicidio penalmente, digamos, no habría un responsable a menos que haya sido instigado y será aquel que lo instigó. Pero básicamente lo que se trata de hacer es de no criminalizar a los facultativos médicos, por ejemplo, que acompañan en este proceso del buen morir, ¿sí? Porque de lo contrario siempre se está sujeto a este tamiz judicial y a la criminalización de este acto médico que acompañó a la persona dándole alguna medicación, o en el suicidio asistido, que sería lo mismo que la eutanasia, solo que es la persona activa, digamos, es la misma persona, acá no hay un tercero, sino el mismo profesional el que le da a aquella persona padeciente la posibilidad que por sus propios medios pueda actuar, ¿no? Como en su caso, no sé si recordarán, por el año 1990 y tantos, el doctor Carboquian fue muy famoso en Estados Unidos, que provocó, digamos, a través de una máquina la posibilidad de que las personas pudieran, bueno, terminó siendo era en principio una máquina que tenía ciertos químicos, y después, cuando fue cancelada su matrícula y demás como médico, ideó otra que era como una máquina de la misericordia, en donde la persona podía, mediante una pulsación, permitir que ingresara monóxido de carbono bueno, fallecer. Y de lo que se trata es precisamente de evitar cualquier responsabilidad hacia ese profesional que ha otorgado esa medicina. A veces es más fácil cuando uno piensa, para comprender esto, en algunas películas que nos han conmovido tanto, como por ejemplo Mar Adentro. Recientemente hay un documental en Netflix que se llama Extremis, en donde son 20 minutitos interesantes para ver, en donde una médica en un hospital de Estados Unidos se ocupa de distintos casos de personas que están en un estadio terminal. Eh, ¿Qué pasa en las legislaciones del mundo? Aceptar la eutanasia no fue una decisión de la noche a la mañana,
¿sí? En 1973, un médico neerlandés fue arrestado por haber dado una inyección letal de morfina a su madre, que padeció una enfermedad terminal. Este médico fue preso y fue acusado precisamente de homicidio, pero sentó un precedente. La justicia entonces la llamada Holanda reconsideró el caso y dictó un protocolo de eutanasia que permitía a los médicos tomar la decisión de ayudar a un paciente a dejar de vivir si estaba en una etapa terminal. A partir de ahí hay un camino importante por el cual en el año 2002 en la entonces Holanda, o de Países Bajos, permitió que se pusiera en práctica un protocolo de eutanasia. Y podemos decir que aproximadamente en unos 10 años hubo cerca de 2.000 pacientes que accedieron mediante este protocolo y esta ley, a poder morir dignamente. Hay otros países que se fueron también acoplando a esto. Incluso aquí en nuestro continente, Colombia es un país que ha estado a la vanguardia en la defensa de este derecho. Desde 1997 el Tribunal Constitucional ha entendido factible la viabilidad de poder acceder a la eutanasia, aunque no se puso en práctica sino recién a partir del año 2015, 2017, un caso muy conocido, Marta Sepúlveda. Hoy actualmente, ustedes en Ecuador, en el mes de febrero, hubo un caso también que llegó al Tribunal Constitucional, el de Paola Roldán, que pudo acceder porque bueno, estaba con el ELA y pudo acceder a una muerte digna. En Perú también ha habido un caso muy famoso, digamos, por las repercusiones que tuvo, de mucha injundia judicial, el de Ana Estrada, una psicóloga que tenía una poliomielitis aguda, no podía ya casi mover sus miembros y venía luchando desde hacía años, incluso en algún momento hasta, bueno, en muchos abogados le dejamos mensajes de aliento porque el gran problema, a pesar de que haya leyes que así lo permitan, hoy son solamente escasos 7 países: Luxemburgo, eh, Países Bajos, Bélgica, recientemente o más recientemente desde el año 2021 en España, en el año 22 Portugal también dictó una ley. Luego hay países que sí aceptan el suicidio asistido, ¿no? Como Suiza desde la década del 40, de 1940, Austria más recientemente y Alemania, pero circunscribiéndonos a el tema de la eutanasia, el tema está en que por más que haya países que de algún modo permitan que esto se lleve adelante, muchas veces se chocan las situaciones judiciales con las negativas administrativas o de las distintas obras sociales o prepagas que no brindan en el sistema de salud, como por ejemplo le pasó a Ana Estrada, que más de una ocasión logró, después de una lucha muy tenaz, obtener del Tribunal Constitucional de Perú la posibilidad de ejercer el momento de su propia muerte, que es lo que le dio a ella particularmente mucha tranquilidad, de poder decir, bueno, cuando no pueda más, voy a poder acceder a esto, ¿no? Que es de algún modo recobrar el control de la propia vida, ¿sí? Por decir, ¿quién tiene la facultad o el derecho de poder sobre otro? No, mira, vas a tener que seguir sufriendo hasta que te mueras porque la vida es sagrada. Me parece que nadie, solo la misma persona, porque creo que ni siquiera Dios quisiera, si hemos sido creados a su imagen y semejanza, que alguien padeciera una tortura como la de estar esperando la muerte con dolores extremos. Entonces, lo que hay que aceitar mucho más, y más allá de, por supuesto, poner en vigencia esta ley en nuestros países, es la posibilidad de que tampoco haya trabas burocráticas ni administrativas que impidan que la persona finalmente con un fallo a favor no tenga después la posibilidad de ir a un escenario, a un instituto, un establecimiento de salud y allí pueda un médico o quien sea, o en su mismo domicilio, sin que esto sea penado ni criminalizado,
ser condenado y poder seguir adelante con su deseo, que es el de no vivir más. Hay dos, obviamente, posturas, una a favor y una muy en contra, y es interesante que nombremos esto, más allá de los tiempos, porque hace un poco al debate que puede quedar pendiente para que todos nos preguntemos, ¿no? Y articulemos estas cuestiones. Eh, Desde los argumentos en contra, aquellos muy creyentes o que, por supuesto, son muy, muy respetables, y hubo muchísimos casos en Europa, como en Europa y en todo el mundo, naturalmente, como por ejemplo el de Lambert, que era un enfermero francés, en donde creo que por el año 2006-2007 tuvo un accidente, quedó en estado comatoso y por casi 10 años, por un lado, su pareja y uno de sus hermanos estaban, digamos, decían que la decisión de Lambert había sido la de no ser conectado, y por otro lado, digamos, para vivir sin conciencia, como era el caso, y por otro lado la familia muy religiosa, que cada vez que salía el fallo a favor, incluso llegó a la Corte de Estrasburgo de Derechos Humanos de la Unión Europea y demás, otros hermanos y los padres se negaban a esa situación y hasta temieron en un momento que fuera secuestrado del hospital para llevarlo a su casa y seguirlo manteniendo con el oxígeno y demás. Pero así, naturalmente esto se da en todo el mundo, porque bueno, los casos existen y existirán siempre. Dentro de las situaciones muy en contra, se dice el tema no es ser compasivo, sino cómo proteger a los vulnerables, ¿no? Y con la eutanasia el Estado dice que hay vidas que son eliminables y otras que no, y que matándose nos ayudan a todos. Mantenerlos vivos cuesta dinero, dicen aquellos que están en contra, y esfuerzo y atención. Si se da la eutanasia, se ahorran costos fenomenales el Estado y sus familias, y muertos son mejor para todos, ¿no? Estos son los argumentos muy fuertes que ha recolectado a lo largo de los años en contra de la eutanasia. Abogando estos mismos, dicen, muchos piden morir por dolor y soledad, pero eso se arregla con cuidados paliativos y no matando, ¿no? Para eso tenemos dos situaciones de las que hemos hablado en algún encuentro pasado, que son las de la adecuación del esfuerzo terapéutico y la de los cuidados paliativos. Entonces, bueno, la adecuación del esfuerzo terapéutico es decir, hasta cuándo tiene sentido y cuándo no continuar en esa situación, pero los cuidados paliativos hoy son un derecho humano que tiene que llevarse adelante en cualquier situación, no hay discusión posible. Para esta gente, digamos, para la corriente, la doctrina de algún modo filosófica, religiosa, jurídica en contra, dicen la eutanasia legal dificulta la posibilidad de invertir en cuidados paliativos y contra el dolor, ¿no? ¿Para qué vamos a invertir? Más fácil que se muera, dejarlo morir. La eutanasia, dicen también, daña al oficio médico. Los médicos son personas que decidieron dedicar su vida a cuidar y sanar y acompañar. ¿Cuántos de estas personas pensarán que tienen no solo la capacidad técnica de matar, sino la capacidad de decidir, ¿no? También de algún modo es como que dicen, será poner al médico en el lugar de Dios, de alguna manera, que decida sobre la vida y la muerte. Y un argumento que esgrimen con mucha fuerza es que en todos los países donde la eutanasia, digamos, donde se ejerce la eutanasia, nunca queda en casos extremos. ¿Sí? Ellos dicen que se amplía rápidamente, es lo que se conoce de algún modo como la pendiente resbaladiza, que es enseguida, digamos, bueno, si este por tal cosa y este por aquello, el otro también pide la eutanasia porque no se siente o tiene situaciones psicológicas que las ha habido. Por ejemplo, en Holanda en el 2016, 2017, caso de Amelia Brous, una chica adolescente que pedía morir y que no quería vivir más, y bueno, fue vista por un comité, por otro, por una psicóloga, por un psiquiatra, y finalmente se decidió autorizar su muerte, porque también estamos en el tema de los requisitos, tienen que ser mayores. Sin embargo, hay países como Bélgica y Países Bajos que admite la posibilidad de que sean los menores también aquellos que soliciten la eutanasia, menores mayores de 12 años, ¿no? En el caso de los recién nacidos,
que nacen con alguna situación patológica que no tienen ningún tipo de conciencia, sí, entonces van a tener que esperar hasta ser adultos mayores de edad, cuando desde su nacimiento por hipoxia, lo que sea, no son capaces de poder, y es la familia la que sufre, la que se destroza humanamente todo su círculo primario, y la misma, el mismo paciente, el mismo ser humano que está sufriendo. Por otra parte, dentro de también los temas que más están en contra de la eutanasia, dicen, en un país donde ya se abusa de los ancianos, ¿quién los protegerá si hay una eutanasia legal, ¿no? En Nueva Zelanda, por ejemplo, calculan, otro de los países que permite, que 1 de cada 10 ancianos sufre abusos físicos o psíquicos, son maltratados, muchas veces sufren en soledad. A esta población tan frágil y vulnerable, ¿quién los protege de ser conducidos a la muerte por eutanasia? Y cuanto más cueste mantener a los ancianos, mayores serán las presiones. Y también dicen, si se mata con la eutanasia a quien tenía la posibilidad después, porque la ciencia médica evolucionó, lo que fuera, de sanar. Entonces, aunque sea solamente a uno, lo equiparan a una persona que es condenada a muerte y que es inocente. ¿No basta ya para decir que la eutanasia no debe ser legal? Otros sugieren que la eutanasia le da demasiado poder al Estado, poder matar personas, los abusos con la eutanasia legal casi no se pueden controlar. La eutanasia hace más contagioso el suicidio y más difícil la superación. Y como dijimos, el tema de la pendiente resbaladiza, que rápidamente se aplica a más y más casos. A favor de la eutanasia, ¿sí?, están aquellos que promulgan que nadie debe privar a otro de su posibilidad de elegir qué hacer con lo que le toca vivir, y que podés o no usar la ley. Es un recurso para hacer uso de tus derechos y disponer de tu propia vida, de tu propio cuerpo, de tu propia salud. Los derechos no obligan a nadie. Lo que obliga es la ausencia de derechos. No puede haber nada por encima de la autonomía de una persona, siempre a favor de la autodeterminación a todo nivel. Y se plantean el tema de en qué consiste humanizar la medicina, ¿no? La legalización de la eutanasia llevaría a un cambio de paradigma médico hegemónico, y en las relaciones de poder médico-paciente, el médico dejaría de ser protagonista, sino un mero acompañante. El protagonista es quien está sufriendo, quien está padeciendo y quien debe tener la última palabra. Por más buenos que sean los médicos, los entrenan para salvar vidas a cualquier costo, pero el costo, ¿quién lo paga? Lo paga el paciente, el sufriente, el muriente. Su legalización, ¿sí?, haría disponible a cualquier persona que afronta un dolor extremo, sea físico o psíquico, el cual es irreversible. Y eso incluye, por ejemplo, a alguien que tiene una enfermedad incurable, o, por ejemplo, a alguien que ha quedado parapléjico y no desea vivir en esa situación. Es ahí donde viene la libertad, donde tiene la libertad de elegir. Es ahí donde una persona, aun con todo el acompañamiento posible, considera que su sufrimiento es intolerable. El dolor físico o psíquico es algo inconmensurable. Nadie que no esté atravesando esa situación, creo que tiene derecho a hablar por aquella persona que sí está sufriendo. Y permitir la eutanasia en todos estos casos abriría el camino a otras situaciones con perspectivas inabordables, porque por más que sea un comité de bioética el que dé la autorización, ¿qué hago con una persona hiperdeprimida y que no quiere salir y que no quiere vivir más? Es falso, argumentan aquellos que están a favor, que habrá una avalancha de pedidos. Es el mismo argumento, dicen, que surgió con la ley de divorcio, aquí en Argentina, sí, que tanto costó, en donde decían que iba a haber una avalancha de divorcios cuando se aprobó, y no terminó siendo así. En Holanda, por ejemplo, país insigne con el tema de la eutanasia, se rechazan 2 de cada 3 pedidos de eutanasia porque pasan por el tamiz del comité médico, de la evaluación, de la legalidad, o sea que tampoco es que se promulga y se practica a todo el mundo, ¿no? Y que en definitiva, también argumentan aquellos que están a favor, que en definitiva la eutanasia accede cualquier persona que tenga dinero, que en definitiva se terminaría con la eutanasia clandestina. Hay quienes afirman precisamente que la gran hipocresía de todo esto está permitida en la sedación terminal,
una altísima dosis de sustancias en las que el paciente no despierta y vive lo que el cuerpo aguanta. Y eso es eutanasia, pero disfrazada. Hay un negocio muy grande para laboratorios y la industria farmacéutica, se mueven muchos recursos en relación al final de la vida y entran en juego cuestiones de toda índole. Para concluir, entiendo que el derecho a la vida constituye un derecho fundamental y esencial, sin el que no existirían el resto de los derechos, ¿no? Pero no podemos escindir el derecho a la vida del derecho a la dignidad de la persona y para ello deben articularse todas las políticas públicas con los sectores privados y fundamentalmente hacerlo desde el prisma de la educación para que se procure trabajar en una legislación comprensiva e integral del ser humano en todas sus dimensiones, respetando su autonomía, su voluntad, sus deseos, acompañando a la persona que sufre desde lo profesional y desde lo espiritual. Porque en muchos estados en donde se niega, por ejemplo, la posibilidad de acceder a esta muerte en el marco del sistema de salud, tampoco se brindan los cuidados paliativos, no se brinda un sistema de salud accesible a todas las personas. En conclusión, en definitiva, entiendo que en este marco el morir con dignidad es un derecho por el cual el Estado debe velar. Es una opinión personal como personal subjetiva, y que por supuesto respeto que no sea compartida. Por lo tanto, sin perjuicio del correspondiente debate que suscitarán temas como los tratados, en esta ya casi tarde-noche acá en Buenos Aires, las voluntades anticipadas y la eutanasia serán siempre un principio, una herramienta esencial para alcanzar ese derecho. Confío finalmente que discutir e interpelarnos sobre estos temas nos acercará un poquito más a ese sentir que George Orwell, ese escritor famoso por varias novelas, pero por una en particular, tan futurista como fue en 1984, expresaba: lo importante no es mantenerse vivos, sino mantenerse humanos. Buenas tardes, gracias a Carolina, gracias colega, gracias colegas y a todo el auditorio. Y bueno, me despido y quedo a disposición para cualquier situación o consulta que pudiera surgir luego de la transmisión de esta charla. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vamos a continuar con el siguiente ponente. Le agradezco Buenísimo. muchísimo por su intervención. Excelente tema. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto, que pasen bien, felices fiestas para todos. Gracias.